Amados hermanos del grupo Eficados en la Palabra y amigos que nos escuchan a través de este audio, les saludo con mucha alegría, con mucho gozo, en el nombre de Cristo, desde México, paz a vosotros. Su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, les saluda. Bien, hermanos, qué bendición poder compartir la palabra en esta mañana con cada uno de ustedes a través de la carta de Tito, una epístola apologética, la cual, hermanos, el subtema tiene que ver con los oficiales verdaderos y falsos de la Iglesia. Es una forma de apuntar, hermanos, hacia el propósito de la carta. Pero en esta mañana quiero compartir con ustedes el tema titulado los verdaderos ancianos o ministros. Bien, queridos hermanos, en esta mañana, independientemente de cuál sea la iglesia, aún hay cosas por las cuales hay que cambiar y tenemos un camino por qué recorrer para alcanzar la estatura y la medida correcta delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana, hermanos, quiero compartir el mensaje de la carta a Tito en su capítulo 1, versículo 5 al 9, que dice de la siguiente manera. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad como te mandé. Sea el anciano irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no sean acusados como libertinos o rebeldes, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios, que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni habido de ganancias deshonestas, antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo, que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que oponen. Esta carta, hermanos, nace de la necesidad de ser o tener verdaderos servidores de Dios, que eso es lo que significa la palabra ministro. Un verdadero ministro, un verdadero líder, hermanos, es aquel que sirve, es aquel que ama la obra con pasión. Y cuando digo que ama la obra con pasión, hermanos, tiene que ver con, primeramente, ser consciente que esa obra no le pertenece a él. Hay muchos pastores, hay muchos ministros que se creen dueños de la iglesia. Y eso es lo contrario de lo que la palabra hoy nos dice. Y bueno, antes de entrar, hermanos, quiero compartir con ustedes una anécdota. Se cuenta de un pastor que había sido invitado a predicar en una iglesia chica. Cuando llega con su esposa y ve en la entrada una caja para ofrendas, el pastor saca pues un billete muy chico, lo deposita en la caja. Al concluir el servicio, el diácono encargado le dice: somos tan pocos como usted ve y lamentamos no poder darle lo que merece. Nuestra costumbre, sin embargo, es vaciar la caja de ofrendas a la entrada y regalarle al pastor visitante lo que allí se ha depositado. Al final del servicio, el invitado fue a la caja y abriéndola sacó el solitario billete que allí solamente estaba. Observando todo, la esposa del pastor le dijo a su marido: si hubiera sido generoso y depositado una buena ofrenda, tendríamos lo suficiente para poder almorzar en un lindo lugar. Esta anécdota, hermanos, nos muestra la realidad en que recibimos lo que damos. Y esto se hace patente cuando hablamos de la iglesia. Hay muchos pastores deshonestos. Hay muchos pastores, o habemos muchos pastores,
que nos llegamos a equivocar. Hay muchos pastores que a veces damos poco, y hablo no solamente en lo económico, sino en el esfuerzo, en el trabajo y en el dinero. Y la retribución, hermanos, o la devolución de todo eso que nosotros damos también será muy, muy pequeña. Hoy hablamos de líderes, hablamos de ministros, hablamos de verdaderos pastores. Y nosotros, hermanos, para empezar, a veces tenemos un mal enfoque o un mal concepto de lo que es el líder. Por lo tanto, hermanos, el más grande temor de un pastor no es que fracase, no es que triunfe, hermanos, propagando una doctrina, sino que todo eso, hermanos, sea falso, sea equivocado y sea deshonesto. En esta lectura, hermanos, de Tito, capítulo 1, versículo 5, comienza, hermanos, diciendo: por esta causa te dejé en Creta. Este verso 5, hermanos, tiene dos cosas. Una, la razón, hermanos, por la cual Pablo dejó a Tito en Creta. Y la razón, hermanos, es que Pablo deja a Tito, hermanos, en Creta con un propósito. Y el propósito, hermanos, lo dice aquí: para que pusieras en orden lo que falta o lo que faltase. Y luego, hermanos, el complemento de esta idea es que pueda establecer ancianos, líderes, pastores en cada ciudad, como le había mandado el apóstol Pablo. Entonces, la pregunta inicial, hermanos: ¿qué es lo que faltaba en Creta? Si Pablo, hermanos, no había completado la tarea, es decir, no solamente había evangelizado, no había plantado una iglesia, hermanos, que es una cosa muy diferente de la otra, Pablo, hermanos, le prepara un mensaje, un programa de actividad para Tito. Y es, hermanos, que había hecho falta algo en el trabajo de Pablo, no porque él lo dejara a la mitad, sino porque él, hermanos, recuerden que él tenía un llamado a ser apóstol, pero también, hermanos, había sido llamado para llevar la palabra a muchos lugares. Y entonces, retomando el tema, hermanos, ¿qué es lo que Pablo le pide a Tito, hermanos? Dice que faltaba orden. Número uno, hermanos, faltaba orden, faltaba organización. Número dos, hermanos, nos dice el texto que faltaban ancianos, faltaban líderes maduros. No se refiere a gente adulta, hermanos. Hay jóvenes que Dios les ha dado la capacidad, hermanos, de poder ser buenos líderes. Y eso, hermanos, no depende de la edad, sino de la madurez, hermanos, que está en la iglesia, que sirve en la iglesia. Número tres, ¿qué más había sido falta? Había falta, hermanos, de corrección acerca de las enseñanzas falsas, hermanos, que se estaba propagando en Creta. Eso lo podemos ver en el versículo 10 de este capítulo y 11, el capítulo 3, versos 10 y 11. Pero además, hermanos, había la necesidad de instruir bíblicamente a los creyentes. En el capítulo 2, versículo 1 al 10, lo veremos más adelante. Aquí muestra, hermanos, ese llamado a poner orden, ¿verdad? Como decía el texto. También hacía falta, hermanos, establecer pautas de conducta apropiadas para un cristiano. En el capítulo 2, del versículo 14 hasta el capítulo 3, versículo 11, hermanos, estaremos hablando acerca de esas pautas de conducta que debe llevar un buen cristiano. A veces, hermanos, cuando un pastor llega a una nueva congregación, a una nueva comunidad de fe, se ve, hermanos, o llegamos a notar que el anterior
pastor comenzó bien la obra, pero no la terminó, porque conforme uno va pasando, hermanos, en la obra del Señor, se va concretando a las necesidades también de la iglesia. Pero en mi experiencia, hermanos, como pastor, el líder, hermanos, su primer tarea al llegar a una nueva congregación es ver qué falta. Y cuando ve eso, hermanos, le pide a Dios que le ayude a mirar lo que hace falta en la comunidad. Entonces, hermanos, podrá arreglar o completar la tarea de lo que el pastor anterior no pudo hacerlo. Y si se dan cuenta, hermanos, esto es lo que le tocó a Tito. Tito, hermanos, al aceptar el liderazgo, también, hermanos, acepta el llamado a completar, a arreglar la tarea. Y de esa manera, hermanos, entonces cumplir el llamado o, hermanos, en este caso, el llamado que Pablo hace a Tito. Sigamos adelante, hermanos. Dice la parte segunda de este verso 5 que estableciera ancianos en cada ciudad. Esto, hermanos, implica la importancia de tener un buen liderazgo. Establecer ancianos en cada ciudad, hermanos, se refiere a que ya había comunidades de fe, pero lo que faltaba, hermanos, era un buen liderazgo. Como decía hace un momento, la idea equivocada, hermanos, del liderazgo que tantas veces tenemos, que a veces tiene la misma el pastor, es que él puede hacer todo mismo, por él mismo. Hay pastores que he conocido y que son todólogos. Y eso, hermanos, no es ser un buen liderazgo, no es tener un buen liderazgo. La idea, hermanos, que se tiene de un buen líder no es tampoco la edad, ni es también la juventud, sino es, hermanos, acerca, primero, de tener una buena madurez, es decir, tener, hermanos, ya un encuentro con Dios y sobre todo, hermanos, el fuego del Espíritu Santo para que pueda ser guiado y pueda ser influenciado por el Espíritu para realizar la obra de Dios. Entonces, hermanos, la idea equivocada que tantas veces tenemos como pastores, como líderes, como ministros, es que queremos hacer todo solos. No se puede, hermanos. La carta a los Corintios, en primera carta a los Corintios, capítulo 12, nos dice que Dios repartió dones. Esos dones, hermanos, nos hablan de que todos somos importantes. El Señor derramó por medio de su Espíritu dones, la cual, hermanos, nos hace mirar que hay personas, hay creyentes que Dios ha depositado grandes dones, pero son para completar la obra de Dios. La segunda idea, hermanos, de establecer ancianos es que los líderes, hermanos, no deben ser viejos como también jóvenes, porque la instrucción bíblica es, hermanos, que tampoco se le puede dejar a un neófito en la fe, hermanos, porque tarde que temprano se puede jactar, se puede, pues sí, tener orgullo, hermanos, y eso puede ser el motivo de su caída en el ministerio. La costumbre, hermanos, apostólica era asignar líderes. Recordando Hechos capítulo 14, versículo 23, nos dice que después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Esto, hermanos, entonces nos muestra que Dios ha establecido un orden para su iglesia en el liderazgo. Y lo primero, hermanos, es que es muy importante tomar en cuenta esto. Esto, hermanos, es dado a un grupo de hombres que vigilan, hermanos, el bien de la congregación.
que instruyen y asisten al pastor en la dirección de la obra, que protegen a la grey de los errores, que estimulan, hermanos, a las buenas obras, para que esta tarea se pueda cumplir con las cualidades básicas de un buen anciano, de un buen líder maduro, y eso, hermanos, entonces traerá, hermanos, como decía hace un momento, pueda a completar, pueda, hermanos, contribuir al llamado que Dios nos hace también como pastores, hermanos, que llegan a una congregación nueva. El segundo punto de este tema, hermanos, es que hay requisitos bíblicos para ser un líder en la iglesia, para ser un buen anciano. ¿Cómo debe ser, hermanos, aquel hombre escogido como líder en la iglesia? El primer aspecto que vemos en el versículo 6, hermanos, es que el tipo de persona que se puede considerar para ser anciano, hermanos, es que pueda ser un hombre con madurez. La palabra anciano en el griego, que es presbíteros, habla, hermanos, de un hombre con madurez. Un hombre, hermanos, con evidente madurez de carácter conforme a Cristo. Esto, hermanos, no significa que no pueda ser un joven, sino es aquella persona, aquel creyente que trata, que su disposición, hermanos, es seria, que su compromiso, hermanos, es fuerte y es avivado por el fuego del Espíritu, y que no es dado, hermanos, a tirar, a aventar la obra, sino que es, hermanos, es consciente del llamado que Dios le hace. En el versículo 7, hermanos, nos dice que el tipo de persona que podemos considerar, hermanos, debe ser un obispo, es decir, en el griego es episcopos, que significa mayordomo. Y un mayordomo, hermano, es una persona que vela, que cuida las cosas de su dueño. Y esta palabra, hermano, se refiere al tipo de trabajo que se delega a aquellas personas, hermanos, que quieren servir, aquellas personas, hermanos, que están atentas y que velan y cuidan la obra del Señor. Porque su jefe, hermanos, su amo es Jesucristo. Él es el Señor de la iglesia. Por eso decía hace un momento, hermanos, debemos tener mucho cuidado de que a veces algunos ancianos en la iglesia, hermanos, se creen dueños de la iglesia, cuando el único dueño, el único jefe, el amo y Señor de la iglesia es Cristo Jesús. El texto, hermanos, nos sigue diciendo que debe ser irreprensible. En el griego, hermanos, se pronuncia anéncletos, que significa sin culpa. Es ausencia de cargos en su contra. Un líder, hermanos, debe ser libre de culpa, libre de cargos en su contra. No debe haber nada, hermanos, que le señale. Y quizá, hermanos, es una de las cosas más difíciles en los líderes, porque, hermanos, también uno no puede jactarse de que el pecado, hermanos, a veces nos hace tambalear, y sobre todo, hermanos, pues también eh, nos, nos tienta, ¿verdad? Nos hace tentar más cuando estamos en la obra del Señor. Y una ilustración de esto, hermanos, es cuando un creyente evangelista se levanta para predicar su primer sermón y encuentra una nota sobre el púlpito que dice: si te atreves a predicar esta noche, me levantaré y contaré todo lo que sé de ti. Cuando en esta ilustración el joven ve la nota, entonces la toma, la lee en voz alta y empieza a decir: así era yo, pero ahora no hay cargo que se pueda hacer contra mí, porque Cristo lo borró al borrar todos mis pecados.
Cuando un verdadero líder, hermanos, está libre de cualquier señalamiento, es porque aprende con humildad que, que el servir, hermanos, no se trata desde arriba, sino se trata desde la humildad, reconociendo sus errores y sobre todo, hermanos, dejar que el Señor siga transformando su vida. Habemos muchos líderes que cometemos el error que al subir, hermanos, inclusive al púlpito a predicar, nos sentimos, hermanos, ajenos a los pecados de los demás, cuando uno debe reconocer que somos o hemos sido transformados por Cristo y que no tenemos ni siquiera la autoridad de señalar, sino, hermanos, servir y sobre todo, hermanos, edificar y transformar a la iglesia de acuerdo a la palabra y el poder del Espíritu de Cristo en cada uno de nuestros hermanos. El segundo requisito, hermanos, es en cuanto a la familia. Dice el texto, debe ser marido de una sola mujer. Ahora el líder, hermanos, tiene que ver que su vida es una vida de orden. Y empieza, hermanos, con una esposa, hermanos, única. Dice en griego, heis, es un contraste, hermanos, de muchas. La palabra heis se refiere a única. Entonces, hermanos, ese llamado que hace Pablo y refiere a Tito para que pueda elegir, es que los líderes solamente, hermanos, deben tener una sola esposa, una esposa, hermanos, vibrante, una esposa que respalde, una esposa que acompañe. Eso también tiene que ver, hermanos. Y después, hermanos, nos dice que tenga hijos creyentes que no sean acusados como libertinos o rebeldes, porque es necesario, hermanos, que el obispo, el anciano, el presbítero, sea irreprensible, que sea servidor de Dios, pero también, hermanos, que no tenga que avergonzarse. Hay una historia, hermanos, en Samuel, donde hay un sacerdote que no tenía la autoridad, hermanos, para poder hablarle a sus hijos. No sé si usted recuerda ese pasaje, pero nos habla, hermanos, de un sumo sacerdote llamado Elí. Elí, hermanos, permitía la rebeldía, la desobediencia, pero también, hermanos, la idolatría. Porque nos dice allí en 1 Samuel, nos dice, hermanos, que él era blando, no tenía la autoridad. Les hablaba muy suave a sus hijos y de esa manera, hermanos, pues sus hijos cometían cosas atroces delante de nuestro Dios. La palabra rebelde en griego, hermanos, es anupotakos, que significa a no responder las órdenes o vivir una vida descontrolada. Y esto es interesante, hermanos, porque estas dos áreas de la vida tienen que ver con la vida doméstica, tanto esposa e hijos, hermanos. No se les puede obligar a ser creyentes, pero sí, hermanos, a ser obedientes. El anciano, el creyente maduro, hermanos, debe tener la autoridad no de obligar a sus hijos a creer, pero sí, hermanos, a ser obedientes a Dios, a escuchar la voz de Dios. Porque si ellos tienen la capacidad de escuchar la voz de Dios, también, hermanos, pueden ser transformados, pueden ser, hermanos, también elegidos en algún momento para ser futuros siervos de Dios. Punto número 3, hermanos, hay 4 requisitos negativos que el apóstol Pablo deja muy claro para que pueda organizar y pueda elegir a buenos líderes maduros, que son los siguientes. Número 1, hermanos, que no sean arrogantes. La arrogancia, hermanos, la palabra atades, significa, hermanos, dominado por intereses egoístas. Un anciano, un líder maduro, hermanos, no debe tener interés egoísta, no debe ser desconsiderado con otros,
Su determinación tiene que ver, hermanos, con beneficiar siempre a los demás antes que a él. Nos dice también, hermanos, que no debe ser dado al vino. La palabra griega paroinos, que significa en su sentido literal, hermanos, es que no se trata, hermanos, de que tenga efectos de bebida, que no pueda dejar, hermanos, que su vida pueda ser influenciada, hermanos, bajo las condiciones del alcohol. También nos dice, hermanos, no pendenciero, hermanos, no plectés, la palabra griega significa, hermanos, no pelear, no buscar problemas, no ser dado a comenzar pleitos que terminan en golpes. El dirigir el pueblo de Dios requiere, hermanos, de mucha paciencia, porque el que se enoja fácilmente es impaciente con otros y sinceramente, hermanos, no es apto para servir a nuestro Dios. Por último, en esta parte negativa, hermanos, de estos requisitos, es no habido o no dado a ganancias deshonestas. En griego la palabra es aishokrates, que significa no ser avaricioso, no tener amor, hermanos, por desviar el dinero, no perseguir con afán el dinero, no buscar, hermanos, el servirse a sí solo, y mucho menos, hermanos, desfalcar, ser deshonesto con la iglesia. Conozco, hermanos, personas o servidores, ministros, conozco a líderes, hermanos, que lamentablemente tienen esta debilidad. Quizá, hermanos, no tienen mal ejemplo con sus hijos, o sus hijos no son, pues sí, de alguna manera rebeldes, pero son dados, hermanos, a quitar, a veces, a, o imponer, hermanos, ese beneficio de que deben retribuir, hermanos, el trabajo que hacen en la iglesia. Yo no digo que no, hermanos, pero debe ser honesto, deben ser, hermanos, empáticos con la necesidad de los hermanos en la iglesia. Y por último, hermanos, nos cierra el texto con 7 requisitos positivos. Y la primera, hermanos, es que debe ser hospitalario. Esta palabra, hermanos, del griego filoxenos, significa que debe ser amoroso con los extranjeros, con los desconocidos. El segundo es amante de lo bueno. Es el contraste de la palabra, hermanos, de lectés, y que en griego, hermanos, es la palabra kalos, que es amoroso de lo que es hermoso, de lo que es bueno. Es decir, en pocas palabras, tener buen carácter, hermanos. Debe ser de buen carácter. Debe, cada vez que se dirige con las personas, debe propiciar las cosas buenas. Debe buscar, hermanos, entusiastamente y patrocinar las buenas cosas que los demás ofrecen y necesitan. El tercer aspecto positivo, hermanos, es que debe ser prudente. La palabra griega sofrón significa que debe ser de mente sana. Esto, hermanos, denota una persona discreta, templada, controlada, con un control de su mente, pensamientos, emociones, para poder actuar y tomar decisiones discretas en el pastorado o, hermanos, en el grupo de ancianos. También dice, hermanos, que debe ser justo, debe ser dikaios, que significa que actúa de acuerdo con lo que es correcto, de acuerdo con la ley de Dios. Debe ser recto en sus juicios, sin parcialidad, con criterios basados en la Biblia y en sus enseñanzas. También nos dice, hermanos, que debe ser santo. La palabra joyos, que significa, hermanos, o agios, ¿verdad? Significa
esa cualidad dada por Dios de santidad, que procura igualmente, hermanos, el apartarse del pecado, pero obrar con la gracia, como la verdad, y tener una relación correcta con Dios. Debe ser una persona piadosa, una persona con una actitud interna de querer complacer a Dios en todo. Sexta, hermanos, debe ser dueño de sí mismo, es decir, hermanos, la palabra encrates, que significa templado. Debe tener el control de uno mismo como consecuencia del poder de Dios obrando en su persona mediante el Espíritu Santo. Debe ser disciplinado, debe saber depender del poder de Dios para controlar sus pasiones y apetitos naturales. Gálatas 5:23, hermanos, nos habla de que debe exhibir el fruto del Espíritu, que es templanza. Y por último, hermanos, de estas 7 cosas positivas, dice que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. La palabra antecho o anteco, que es retener, significa, hermanos, que sabe agarrar, que se aferra, hermanos, y no suelta la palabra de Dios. Un anciano, un líder, un ministro, un buen servidor, hermanos, es aquel, hermanos, que toma la enseñanza sana de Cristo y sabe, hermanos, y la enseña a los demás a través de la palabra de Dios, que es una persona que puede diferenciar entre las enseñanzas falsas y las bíblicas. De esa manera, hermanos, entonces tiene la valentía y la capacidad aprendida para afrontar a los que están en error, es decir, en falsas enseñanzas. Quiero cerrar, hermanos, diciéndoles que aquí cabe un buen desafío, hermanos. Y es que si son tan altos los requisitos de Dios, quizá uno puede decir, ¿quién puede servirle con estas situaciones? Pero lo que busca el escritor, el apóstol Pablo, y la recomendación que le da a Tito, hermanos, es que se busca a personas, hermanos, que estén en un proceso de santificación, de madurez, en un proceso, hermanos, que pueda dirigir, influenciar y guiar, hermanos, por medio del Espíritu del Señor. No por nosotros, hermanos, porque al final nosotros lo que podemos hacer, hermanos, es reflejar a Cristo. Entonces, hermanos, servir a Dios no comienza con perfección, pero es la meta, hermanos. Es vivir santamente como Dios manda, es llegar a la medida y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como Él nos mostró en ejemplo, en modelo y sobre todo, hermanos, en ese reflejo de la presencia de Dios en su vida. Así que, queridos hermanos, deseo que el Señor a través de este tema pueda dejar claro, hermanos, que servir a Dios no se trata de perfección, sino se trata, hermanos, de transformación paulatina y sobre todo, hermanos, el poder llegar a la meta que es servir a Dios a la medida y a la estatura de la perfección de Cristo Jesús. Deseo que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros. Dios les bendiga.